Hoy toca entrevista porque he podido hablar con Daniel Lacalle, al que seguro todos conocéis, doctor en economía, profesor en la misma materia y autor de varios libros como Haz crecer tu dinero, Libertad o Igualdad y el libro que protagoniza mi entrevista, Viaje a la libertad económica. En él, Daniel hace un viaje por diferentes países donde habla de qué políticas económicas adoptaron y qué resultados obtuvieron. También cuenta algunas anécdotas personales de cómo llegó él a defender las ideas del liberalismo. Y como uno de los referentes que tenemos en España sobre esto, la defensa del liberalismo, pues me dio curiosidad por hacerle más preguntas al respecto. Si tenéis curiosidad por saber si alguna vez Daniel fue de izquierdas, cómo fue llegando a las ideas del liberalismo o por qué en su momento decidió emigrar de España, no os perdáis esta charla. Como os decía en la introducción, tenemos aquí a Daniel Lacalle. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ti. Le decía ahora justo antes de empezar a grabar que estoy hasta un poco nerviosilla porque hablar con alguien a quien llevas tiempo siguiendo pues es como que impone un poco, ¿no? La idea de esta entrevista surgió porque leí su libro Viaje a la libertad económica y me dio mucha curiosidad pensar cómo, ¿no? Alguien, una persona referente en las ideas liberales como Daniel llega a este tipo de conclusiones y de ideología, ¿no? Si lo queremos llamar. Ujú. Entonces, quería resaltar que la entrevista va a ir, digamos, sobre este libro y exclusivamente sobre este contenido. Y mi primera pregunta, Daniel, sería un poco empezando por el principio. Yo sé que tu padre es una persona muy de izquierdas, militante histórico del PCE, y tenía curiosidad por saber si hubo alguna etapa en tu vida en que tú pensaras parecido a él. Pues la verdad es que alguna etapa, hombre, yo escuchaba las cosas que decía mi padre, pero mi padre, igual que mi abuelo, que pues pertenecen a una época en la que pues las ideologías pues eran muy exageradas, ¿no? Muy radicales, pues mi padre nunca nos intentó imponer, de ninguna manera, ¿no? Pero a mí no me cuadraba las cosas que decía. Y no solamente no me cuadraba las cosas que decía, sino que además, pues escuchaba, por casa pasaban muchos de los grandes intelectuales de la izquierda y del marxismo en España, ¿no? Y la verdad es que siempre me sorprendió esa faceta del marxismo de defender una cosa y la contraria constantemente, ¿no? Por ejemplo, la defensa de las mujeres y a la vez la defensa de las teocracias de Irán, por ejemplo, ¿no? La defensa de la supuesta de la paz y de la democracia y a la vez de las dictaduras, ¿no? Entonces, pues la verdad es que nunca jamás me convenció, nunca. Nunca me convenció ese supuesto buenismo de la, del marxismo, ¿no? Y además, pues yo tuve pues, la curiosidad de leer a Marx, yo debo ser uno de los pocos que se ha leído el Capital de Marx, me pareció completa y absolutamente ilógico, ¿no? De entrada, la creación falsa de una separación por clases, ya en sí misma, ya es falaz, ¿no? Ya el identificar grupúsculos en los que todo es homogéneo aparentemente, y la lucha de clases, la propia definición de la represión o de la explotación, ¿no? Como concepto, etcétera. Todos esos factores nunca jamás me convencieron y tengo el enorme honor y el orgullo de decir que con mi padre siempre he tenido unas discusiones de lo más abiertas, de lo más, pues desde el cariño, desde el respeto y las que se deben tener, ¿no? Y además lo he vivido, como persona que ya tiene una edad, ¿no? El desencanto de estas personas, ¿no? He vivido las purgas que sufrieron estas intelectuales de izquierdas, de esos líderes que luego bueno, se han puesto como casi deificados, ¿verdad?, por parte de la opinión pública, etcétera. Las purgas en el Partido Comunista,
como personas pues, increíbles que ahora son amigos, ¿no? Como Ramón Tamames, como tantos otros, ¿no? Como Diego López Garrido, etcétera, etcétera, pues fueron desencantándose con ese marxismo y con ese socialismo radical. Y bueno, pues yo llego al liberalismo desde otro punto de vista completamente distinto, ¿no? Nunca jamás, la verdad, nunca vi la parte positiva del marxismo. Siempre me pareció que sonaba mucho como cuando yo era pequeño, ¿no? Pues en España florecieron muchas sectas, ¿verdad? Y aparecían estas sectas que te vendían una cosa, ¿no? Una cosa ahí maravillosa y aparentemente idílica y utópica y maravillosa, que en realidad lo que escondía pues era el destruir al individuo, ¿verdad? Y nunca caí en ese. Y eso que había, claro, en aquella época, ¿eh? Es que tienes que pensar que estamos hablando finales de los años 70, principios de los años 80, todo el mundo era muy ideologizado, ¿no? Todo el mundo, había muchísimo debate y muy viral y muy emocional. Así que nunca lo he vivido como algo que me convenciese en nada. Es algo que tenemos en común porque mi padre es muy de izquierdas también, de toda la vida de comisiones, va a todas las manifestaciones y me hace gracia porque una vez en Twitter lo comenté por no me acuerdo qué y no me creían. Alguien me decía Claro, que era un invent y yo decía, pero como si fuera raro tener un claro. padre de izquierdas en España. La mayoría de la gente de España yo creo diría que es de izquierdas o tendente a la izquierda, ¿no? Yo Entonces, creo que, yo creo que, ¿sabes lo que pasa? En España, la gente se cree que tener un padre de una ideología y pensar lo contrario o diferente es para empezar llevarse mal con tu padre, que no tiene una, sí, una idea, ¿sabes? Segundo, padre de izquierdas, por favor, en España ha habido una época en la que era casi la norma, ¿verdad? Casi la norma, ¿no? sí. Sobre todo yo soy de Asturias, sobre todo allí es, Bueno, claro, vamos, en Asturias y bueno, muchísima actividad sindical. Es que sí, además yo creo que es que hay que entender también el contexto histórico, ¿verdad? En una dictadura de derechas, claro. o, o- o disfrazada de derechas, porque podemos debatir todo lo que quieras sobre la Sí. dictadura de Franco, pero una dictadura paternalista y militarista, o de derechas, como la queramos llamar, como la de Franco, es absolutamente normal que los jóvenes que luchan o que quieren ponerse en contra del poder, se pongan en contra del poder en la parte contraria. Y la parte contraria, aunque se toca, es el comunismo. Y además es normal. Era en aquella época, se idealizaba, no había información prácticamente, ¿no? Para que te hagas una idea, como explico en Viaje a la Libertad Económica, a mí mis padres me organizaron una organización de amigos de la República Democrática Alemana, de la Alemania comunista, organizaron un campamento para ir a conocer las maravillas de aquel paraíso, ¿eh? Y yo no me podía creer que nadie pudiese considerar aquello un paraíso, ¿no? Esa ¿Eh? es, esa es mi pregunta número 3. La Sí. tengo, la tengo. Bueno, pues yo me voy adelantando, o sea que nada, no, es normal. Yo creo que era, en una época, haber vivido una dictadura, eh, normalmente lo que hace es que haya una importante parte de la población que tenga una visión contraria y que además, y esta es la clave, que ponga esa visión contraria como luchar contra la dictadura. Es decir, que se perciba, en España se percibe en muchas ocasiones que el comunismo no es antidemocrático, el comunismo es antidemocrático. Lo que pasa es que como luchaba contra Franco, pues hubo todo un proceso también bueno, pues de blanqueamiento de esa ideología, aunque se tocasen en muchas partes. En cualquier caso, muchísima gente bueno, pues que veía ese ideal romántico de la izquierda que se ha vendido tanto en Latinoamérica como en España.
Sí, pues antes de hablar del campamento de Alemania, te quería preguntar, Daniel, porque dices que a mediados de los 70 viviste en Inglaterra y que había cortes de luz en Sí. Inglaterra. Agua caliente solo a ciertas horas, un Eh, montón de huelgas. ¿Qué tipo de gobierno había entonces en Inglaterra? yo viví el invierno del descontento antes de que llegase el gobierno, antes de que llegase Margaret Thatcher. ¿Mm? En Inglaterra, en el Reino Unido, había habido toda una serie de gobiernos pues, que fuesen laboristas o conservadores, eran fundamentalmente increíblemente estatistas, ¿no? Y comentó, bueno, pues el nivel de absoluta intervención que había en la economía, la destrucción del poder adquisitivo de la moneda, imprimiendo, etcétera. O sea, pero en general, los gobiernos laboristas, pasaba un poco algo que hemos vivido en algunos países de la Unión Europea y en España, ¿no? Que llegaba un gobierno laborista, introducía una enorme cantidad de medidas intervencionistas y de ataques a la iniciativa privada y de destrucción de lo que es el tejido productivo, etcétera. Y el siguiente gobierno conservador en realidad pues no hacía reformas que eliminasen todo eso, sino que lo que hacía era, digamos, pues funcionaba como el fontanero, ¿no? O el contable de los errores del anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que en Inglaterra la verdad es que en una época muy, muy sorprendente, aquella mala aquel sentimiento de que todo estaba mal, ¿no? En un país que tiene, pues fíjate ahora lo que es, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué cambios así a grandes rasgos introdujo el gobierno de Margaret Thatcher? Yo creo que el gobierno de Margaret Thatcher básicamente lo que hizo fue demoler todas aquellas rémoras de intervencionismo que se habían ido creando, ¿no? Ujú. Con la interconexión gubernamental, sindicatos, el constante expolio fiscal, que claro, siempre bajo el engaño vamos a subir los impuestos a los ricos, lo mismo que se hace ahora, ¿no? Ya. Vamos a subir los impuestos a los ricos, los subían a todos, y claro, Margaret Thatcher, que era hija de un tendero, de un carnicero, un pequeño comerciante, ¿no? Pues obviamente sabía lo que había sido la destrucción de la iniciativa privada. Y lo que básicamente hace es, en realidad, si lo piensas, el gobierno de Margaret Thatcher lo que hace fundamentalmente es dejar respirar la economía británica. Es dejar respirar. Y en vez de crear incentivos perversos para continuar empeorando, lo que hace es pues dar oportunidades para que efectivamente y con un proceso, claro, que duele. O sea, parece que es que hubo allí una fiesta desde que llegó. No, no. Hubo dos recesiones muy fuertes, hubo enormes huelgas y un ataque muy, muy, muy fuerte. Pero fíjate, un ataque muy, muy fuerte por parte de todas esas instituciones que ahora todo el mundo percibe como que son las instituciones los que garantizan que la economía funcione de una manera sólida, ¿no? Sí, el Reino Unido se le critica mucho en España ahora con el breve paso de Liz Truss por el gobierno, pero al final no deja de ser uno de los destinos más habituales de los españoles para ir a trabajar. Es decir, Claro, algo tendrán, quiero decir, si la gente sí. se va allí. O sea, No, eso pasa siempre, ¿no? sí. Yo recuerdo cuando yo vine de Reino Unido a España pequeño y me decían, no, porque es que en Reino Unido pasa esto y se hablaba incluso la época de Franco, se hablaba de la pérfida Albión, ¿no? Los malvados Sí. británicos. No, hombre, pues la realidad es que la gente cuando va a Reino Unido descubre una sociedad en la que hay, primero, unas enormes oportunidades, por eso, como dices tú, se va la gente. Segundo, una libertad de crear y de montar tu propio negocio, unas facilidades para montar tu propio negocio, etcétera, que son desconocidas para el ciudadano español. Muchísimo más rápida la administración, la burocracia es prácticamente inexistente o muchísimo más dinámica y muchísimo más facilitadora.
hay muchísimas cosas que en el modelo anglosajón que claro, que aquí se critican, por ejemplo, aquí en España se critica, ¿no? Que es que fíjate, en el Parlamento los diputados conservadores están unos contra otros y los laboristas están unos contra otros, y en vez de ver eso como algo positivo, es decir, que los diputados no están allí para decir lo que les diga el presidente de su partido, sino para los intereses de los constituents, ¿no? Los miembros de la agrupación por la que han sido elegidos, los ciudadanos, ¿sabes? Pues aquí se critica eso, ¿no? No tienen disciplina de voto, fíjate qué cosas, ¿no? Sí. Pero claro, como tú bien dices, algo tiene el agua cuando la bendicen. Y toda esa gente que dice, en Estados Unidos hay seguridad social, ¿a dónde se va? La gente no va a emigrar cuando busca oportunidades, no va a emigrar a Francia o a Grecia, va a emigrar a Estados Unidos, a Reino Unido, a los países más libres, ¿no? Claro, claro. Es que es así, es que para mí ese es el fin del debate. Quiero decir, tú solo tienes que mirar dónde van los flujos migratorios, que casi Claro, siempre es de un país menos libre económicamente a otro más libre. claro. Tú, además, es que eso, para mí, yo eso me acuerdo cuando fui, me voy a volver a adelantar a la tercera pregunta, pero o sea, en unos países tienes que moderar la entrada de inmigrantes y en otros sitios tienes que prohibir la salida de la gente. Entonces, Claro, te lo dice todo. O sea, en un sitio en el que se prohíbe la salida de la gente y se penaliza la inmigración, pues ya te lo claro. dice. Que hicieron un muro. Es que, ¿qué más ejemplo quieres que ese? Que hicieron un muro. Vamos a hablar ahora del tema del campamento. En 1980 vas a un campamento en Alemania del Este y dices que intentaron mostraros a los niños que ibais las bondades del sistema. ¿Qué recuerdos Sí. tienes de eso? Bueno, no, desde luego hicieron esfuerzos ímprobos por mostrarnos aquello como un auténtico paraíso en la tierra, como un auténtico paraíso en la tierra. O sea, se desvivieron, ¿eh? Se desvivieron. Pero era tan evidente que es el infierno en la tierra, que era el infierno en la tierra, que no había manera. Claro, salimos todos los que fuimos y fuimos normalmente, pues oye, personas que éramos hijos de personas que venían, pues, de padres de izquierda, etcétera. Pero bueno, no pasa nada. Hicieron esfuerzos ímprobos, por ejemplo. Pero fíjate, lo primero que nos encontramos fue la inexistencia del disenso, claro. Tú eres un chaval, llegas a un sitio, tú estás acostumbrado, como estábamos acostumbrados los chavales, a criticar, a escuchar, criticar al gobierno, no sé qué, no sé cuántos, bla, 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 y te encuentras a un grupo de personas que solamente dicen que todo lo que hace el gobierno de la República Democrática Alemana, como la llamaban, es perfecto. ¿Cómo va a ser perfecto? ¿Sabes? ¿No? Sí. No. Política. Yo recuerdo que nos hablaban de las políticas perfectas. Y nos decían la planificación perfecta, porque estaba tan bien planificado. Y luego, claro, te llevaban a ver los pobres, ¿no? Nos llevaban a ver un supermercado, el supermercado estaba vacío. Las cosas estaban vacías. Y me puedo imaginar que el día antes de llevarnos intentaron llenarlo con cosas, ¿no? Les llevaban a una tienda y tal, y a una especie de centro comercial en el que no había actividad comercial y en el que veías, yo sobre todo tengo en la mente la imagen de la gente callada, con la cabeza baja, ¿sabes? ¿Entiendes? Tú Triste. cuando tú sales a la calle en Madrid o en donde vivas, tú en Asturias o lo que sea, tú ves gente que está contenta, gente que está bien, que está hablando tranquilamente, ¿no? Sí. A mí me impresionó mucho ver un grupo de niños pasando como literalmente como si fuesen zombies, ¿no? Pero no, todo era falso, todo era falso.
nos llevaron a ver la maravilla de la sanidad pública de la Alemania democrática, entre comillas, como le llamaban. Nos llevaron a un sitio especialmente en el que nos enseñaban a unos enfermos que obviamente estaban todos más sanos que tú y que yo. Con unos médicos que obviamente estaban ahí puestos para, o sea, que, con unas máquinas ahí en medio que parecía lo de Monty Python, de la máquina que hace ping, o sea, una cosa tan ridícula, ¿sabes? Que lo único que generó, es rechazo y sobre todo la repetición constante de que todo lo que hacía el gobierno era perfecto, de que lo poco que salía mal era por culpa de la Alemania federal, que es hacia donde se querían escapar los que no dejaban escaparse, que el oeste engañaba a los ciudadanos con mentiras y luego iban a morir de hambre al oeste y curiosamente no volvían, ¿sabes? ¿Entiendes? Entonces, era todo, pero y una y otra vez, y tenemos la mejor sanidad del mundo, la mejor industria del mundo. ¿Cómo la mejor industria del mundo? Todo, ¿no? Todo era lo mejor. ¿Por qué? Porque lo decían ellos, ¿no? Y claro, pues ante la propaganda incesante, pues lo normal es que digan, nada. Pero claro, ¿qué estás tú acostumbrado cuando te hacen propaganda? Pues echarte unas risas, hacer un comentario, tal cual, no sé qué, no pasa nada. Entonces resulta que un primo mío que venía, se le ocurrió, un tío andaluz con de este sentido del humor fantástico, se le ocurrió hacer un par de chistes diciendo que aquello parecía, ¿sabes?, una obra de teatro, no sé qué, tal cual, jajaja, un par de chistes. Bueno, pues nos llamaron a una tal y que cual, no sé qué, que cómo podíamos, que hay que ver, que no sé cuántos, que lo que nos habían enseñado era la realidad, que la realidad es incontestable, que no se puede. Y entonces digo, amigo, ¿sabes? Nosotros hemos venido aquí con una asociación de amistad, no hemos venido, vamos, te puedes imaginar que, claro, porque éramos españoles y de otros muchos países, imagínate, lo primero que pensamos todos, si éramos unos críos, era, si esto nos lo dicen a nosotros, que venimos aquí de invitados especiales, imagínate el que vive aquí todos los días, claro. ¿Sabes? La bronca que nos echaron. La bronca que nos echaron por echarnos unas risas, nos hacen hacer un desfile con unas flores, como imbéciles, ¿sabes? A una estatua del dictador asesino ese que tenían, el Honecker y tal y que cual, no sé cuánto, claro, estos partidos de la risa, ¿entiendes? ¿Sabes? ¿Cómo no te va a entrar la risa? Bueno, pues eso. Fue la evidencia empírica, ¿no?, de lo que es. O sea, y ahí es cuando te das cuenta de que todo lo que te han estado contando sobre el paraíso en la tierra socialista, cuando lo ves en la realidad dices, espérate un momento, yo esto no lo quiero ni probar, ¿sabes? Ni probar, porque luego la probabilidad de salir es muy baja. Claro. Pues bueno, pasa el tiempo y estudias ciencias económicas y empresariales. ¿Y cómo describirías, digamos, las ideas que tenías al empezar la carrera? ¿Ya, digamos, te orientabas hacia el tema del libre mercado, libertad económica y tal, o todavía no? No. Yo cuando empiezo la carrera, pues yo creo que claramente digamos que la ideología más importante, ¿no?, y lo que digamos aceptábamos casi como dado por hecho la socialdemocracia. La socialdemocracia y desde el punto de vista económico el keynesianismo como ninguna otra. O sea, un Estado gigante que lo controle todo o que lo regule todo y en general pues socialdemocracia, ¿no? Yo, como muchísimos ciudadanos, pues cuando vinieron las primeras elecciones en las que yo pude votar, pues yo creo que he votado a casi todos los partidos, digamos, grandes, ¿no? He votado, yo voté al Partido Socialista, o sea,
se percibía como lo que hay, lo que es, esto es lo que es, ¿no? Sí. Está, efectivamente, el socialismo destructor ese ya estaba claro que no había opción alguna, pues está la socialdemocracia un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, con 2 grados de separación. Eso era lo que teníamos, digamos, como opciones o por lo menos, desde luego, esa era mi forma de pensar. Yo claramente, pues me podía considerar una persona, pues eso, socialdemócrata, ¿no? Ujú. ¿Y en qué momento te das cuenta de la prosperidad que traen las ideas de la libertad económica? Pues mira, cuando empiezas a cuestionar, como todo en esta vida, te empiezas a dar cuenta de la realidad cuando empiezas a cuestionar los dogmas, ¿no? Los dogmas como, por ejemplo, ¿no? El Estado, nos decían en la carrera, el Estado soluciona los errores del mercado. Y eso, ¿qué clase de tontería es esa? ¿No? ¿De dónde viene que el Estado soluciona? O sea, el Estado, jajaja, sabe perfectamente cuáles son los errores y los soluciona, pero espera a que pasen los errores, claro, y los deja que ocurra y los soluciona, y además los soluciona ¿cómo? Con el dinero de los demás, B, utilizando, ¿sabes? ¿Y por qué? ¿Y qué es el Estado? ¿No? Porque, claro, esto es una cosa que se usa mucho en España, el Estado, como una especie de cosa imposible de identificar en la que se supone que estamos todos, pero que en realidad es la forma más barata de venderte el gobierno, ¿verdad? Entonces, desde la crítica a las cosas que nos vendían como casi dogmas de fe, que no son dogmas de fe. Pero, ojo, claro, tú me dirás, bueno, ¿esto fue un proceso de un año, de un día para otro? No, yo termino la carrera y sigue siendo el dogma y el pensamiento dominante, la socialdemocracia, un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda. Si eres más de derecha, gastas un poquito menos; si eres más de izquierda, gastas un poquito más, pero poco más. También es importante poner en contexto la época, ¿de acuerdo? La el Partido Socialista de 1982 a 1991, en el año en que yo salgo de la carrera, el Partido Socialista de aquella época se parecía al Partido Socialista actual en nada. Nada. O sea, quiero decirte que también era hasta, digamos, entendible esa polinización entre personas que pensaban ligeramente diferente, porque las diferencias tampoco eran muy elevadas, eran partidos, digamos, pues que defendían la iniciativa privada, el peso del Estado era mucho más bajo, de hecho, hay que reconocer al Partido Socialista de España, en España, que llevó a cabo una serie de medidas liberalizadoras importantes. De hecho, el Partido Socialista en España, más parecido a Margaret Thatcher y a Ronald Reagan en aquella época que al socialismo de los países comunistas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, terminé yo la carrera. Yo recuerdo que en el último año de carrera, que para mí fue el mejor, uno de mis profesores tenía un póster con varios economistas, grandes economistas ahí detrás, y abajo, a la derecha, ¿sabes? Así, como escondidillos, había 2, con pinta así, pues, anticuada, ¿no? ¿Sabes? Friedrich von Hayek y Ludwig von Mises, ¿no? Y más interesante todavía más pequeñito, estaba Milton Friedman, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces yo le pregunté a este profesor, y que siguió siendo gran amigo hasta hace relativamente poco que murió, descanse en paz, ¿y estos quiénes son? ¿No? Dijo, no, esta gente no importa. Esta gente, claro, yo que venía no, es que esta música no hay que escucharla porque es mala, esa. Escucha. Yo que me decían, es que esta película no hay que verla porque es mala, esa, ¿sabes? Yo dije, claro, esto hay que investigarlo, ¿no? Y una vez entrado en el mercado financiero, ahí es donde me encuentro a un montón de gestores particularmente y de grandes economistas en los fondos de inversión, etcétera, que
son fundamentalmente liberales y libertarios, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, pues es cuando yo ya, digamos, empiezo, bueno, yo creo que Camino de Servidumbre de Hayek, que para mí fue una revelación, ¿no? Y el socialismo de Mises, yo creo que los leo, yo creo que es casi llegando a los 28, 29 años, ¿eh? O sea, que te estoy hablando de un periodo de de un periodo fundamentalmente de descontento con la idea de ese concepto del Estado, digamos, que lo soluciona todo y que lo configura todo, ¿no? Ujú, sí, yo creo que es muy importante lo que dices tú de empezar a trabajar en el sector financiero, el abrirte a nuevas experiencias, porque en mi caso, por ejemplo, fue venirme aquí, yo vivo en Dublín, Sí, y solamente el hecho de que yo estaba trabajando en Barcelona, ganando, ponte, 21.000 euros brutos al año, vengo a Dublín, me ofrecen 40 haciendo lo mismo, para mí fue claro, una... Como, ¿pero por qué? O sea, hago lo mismo, ¿por qué en este país me pagan el doble? Y a partir de claro, ahí fue tirar del hilo, ver qué leches han hecho aquí para estar como están y fue claro, a raíz de eso, de, claro, de, de vivirlo, digamos, ¿no? claro, eso me pasó a mí. Yo me pasé, como todos los ciudadanos de España, escuchando que Estados Unidos era un horror, que en Estados Unidos te podían despedir en cualquier momento, que en Estados Unidos no hay seguridad social, que en Estados Unidos no hay sanidad, que en Estados Unidos se muere la gente por las calles, etcétera, etcétera. Y yo aparezco en Estados Unidos, ¿sabes? Y empiezo a trabajar y digo, pero por Dios de mi vida, o sea, por Dios de mi vida, pero claro, o sea, aquí nos están diciendo que hay más pobres, pero claro que resulta que aquí lo que llaman pobres son personas que ganan $45.000 al año, que, ¿sabes? Entonces, una de las cosas que te ayuda, leer te libera, pero viajar, ¿sabes? Por eso los países socialistas y los regímenes socialistas lo que hacen es fundamentalmente destruir la capacidad de las personas de salir y expandir su mente, ¿m? Introducir el miedo al enemigo exterior, el miedo a lo desconocido. Oh, Dios mío. Claro, claro, y efectivamente, yo recuerdo cuando me hicieron mi primer contrato en Estados Unidos, efectivamente, el contrato me podían despedir en cualquier momento. Claro, ¿cuál es la diferencia? Te puedes despedir en cualquier momento, pero la probabilidad de encontrar un puesto de trabajo igual o mejor en menos de 30 días es del 90%. O sea, que te vas dando cuenta de que todas esas, ves, te vas dando cuenta de que todas esas cosas que nos venden como protección, en realidad no te protegen. Simplemente te estancan y están condenando precisamente a los que fingen proteger, que son los más desfavorecidos, son a los que condenan a no salir jamás de ese bucle, ¿no? Porque al final el asistencialismo, el estatismo, el socialismo como concepto, como decía Huerta de Soto, de la conjura colectiva para atacar la iniciativa empresarial y Sí. individual, el socialismo tiene como objetivo crear clientes rehenes. Por eso en este libro, el socialismo le preocupa mucho a los pobres, por eso crea millones de ellos cada año, claro. Sí. Yo creo que de lo peor que tiene este tipo de ideología es esa idea que meten en el individuo de que tú no puedes, de que Eso tú es. solo no puedes, de que necesitas siempre a alguien que te proteja, alguien que esté por encima. Sí. Claro, funciona exactamente igual la forma de atacar el cerebro del estatismo, del socialismo, es exactamente igual que la de los maltratadores, la misma. Los maltratadores, ¿qué es lo que hacen? Dos cosas. Primero, destruir la voluntad del individuo y decirle quién te va a querer más que yo, tú solo no puedes, tú no sabes, si no lo hago yo, ¿quién te lo va a hacer? Etcétera, etcétera. O sea, destruir tu propio, tu visión de tu propio libre albedrío, de tu Sí. capacidad, etcétera, etcétera, y después presentarse como la única opción, ¿verdad? Y eso es profundamente destructor, ¿no? Eso no significa, como liberal, yo no asuma y acepto y valoro
que haya un Estado facilitador, un Estado que tiene como objetivo que haya unas reglas básicas mínimas Sí. y un cierto nivel de protección a las Ujú. personas que están más desfavorecidas. Pero eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos viviendo cada día, que es Ujú. la destrucción constante del libre albedrío. El libre albedrío como el gran factor de de creación, de fortalecimiento, de mejora de la sociedad, ¿no? Sí. Y en el libro cuentas que cuando decides emigrar al Reino Unido tenías una situación estable, acomodada en España. ¿Por qué decides irte entonces? Pues ¿Qué mira, en estas buscas? cosas, como en todo en esta vida, hay que quitarse la medalla, ¿m? Y reconocer el hecho de, por ejemplo, tener una pareja, o mi mujer, mi esposa, que, lo que tiene esa identidad de objetivos y que lo que quiere es lo mejor para la familia, ¿no? Entonces, tomar riesgo, tomar un riesgo como es el de, bueno, pues con una carrera no asentada, o sea, la carrera que yo tenía es lo que aspira a la gente en sus sueños más, o sea, digamos, agresivos, ¿no? Dentro, en un país como España. Estaba muy bien para España. Yo digo, pero vamos a ver, ¿qué es lo que queremos para nuestros hijos? ¿Qué es lo importante en el liberalismo? ¿Qué es lo que queremos para nuestros hijos? Que sean seres libres, que sean seres independientes, que tengan la paleta de oportunidades que hemos tenido nosotros, etcétera. Pues hay que tomar eso. Entonces, por eso lo hicimos, ¿no? Y además encantado, ¿verdad? Ujú, claro. Y has vivido también en Estados Unidos y me Sí. gustaría preguntarte qué te gusta y qué no te gusta de las políticas económicas que han venido haciendo en las últimas décadas o años. A mí de Estados Unidos me gusta casi todo, ¿no? Sobre todo, y desafortunadamente, la comida. Yo he tenido la suerte de no vivir mucho tiempo en Estados Unidos, porque si me vieses, si hubiese vivido toda mi vida, probablemente pesaría 40 kilos más. Ya, yo pienso igual, sí. Pero bueno, eso es una broma. A mí de Estados Unidos me gusta casi todo, sobre todo el hecho de que hables con un demócrata, con un republicano, con un libertario, con un otro, es la iniciativa individual, la, ese, ese espíritu emprendedor en el sentido de no de crear una empresa siempre, sino de emprender actividades individuales y que se valore como una experiencia extremadamente valiosa el fracaso, que se busque es un país de inmigrantes y es un país de colonos. Y es un país de gente que ha llegado a sitios que estaban completamente, absolutamente vacíos, eriales, y ha creado ciudades, ha creado mundos, ¿no? Y entonces, pues a mí gustarme, me gusta casi todo. Las cosas que no me gustan, pues hombre, pues no, hay muchas cosas que no me gustan. Claro, si nos vamos a políticas individuales, pues ha habido cosas de las políticas de Estados Unidos que siempre que no me han gustado, ¿no? Pero en general, pues, ¿qué es lo que no me gusta? Pues no me gusta, por ejemplo, el hecho de que haya un poder político en la sombra, aparte del poder político que votamos cada cierto tiempo, ¿no? Todo lo que se llama un Estado profundo, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con la Guerra Fría y con la necesidad de mantener un poderío militar muy importante. Pero bueno, hay muchas cosas que no me gustan, otras cosas que me gustan. Eh, no es, para mí, no, es una sociedad ideal Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, los países libres, etcétera. ¿Son ideales en todo? No, Eso no no, existe. eso no existe. Lo más importante para mí, y la razón por la que yo inmediatamente rechazaba el ideario comunista y socialista, es que te intenten vender algo como ideal, como perfecto, como maravilloso, ¿no? Y, y claro, pues ninguno de esos países es perfecto, pero
son muchísimo mejores que lo que nos hemos acostumbrado a vender como pues, sociedades, digamos, de eso que llaman el estado de bienestar, porque para mí el estado del bienestar es que la gente en su inmensa mayoría esté mejor, ¿no? Claro. Para mí hay más estado de bienestar en Estados Unidos que en España. Sí, eso, una de las cosas que más me llamó la atención cuando empecé a trabajar con muchos americanos en remoto, que haces videollamadas y demás, y quieras que no, a veces ves las casas de la gente, compañeros en una posición similar a la mía, las casas que tienen, que Claro. por supuesto hay pobres y eso como en todas partes, pero si comparamos, digamos, gente que está en tu mismo nivel socioeconómico con posiciones similares en la empresa y las casas que Claro. se ven, me llama la atención, la verdad. Bueno, es que una sociedad libre y una sociedad en la que el mérito y la iniciativa individual se premie, inevitablemente siempre va a ser una sociedad más próspera, Claro. incluso para los pobres. O sea, yo vuelvo a repetir, claro, a mí me dicen, en Estados Unidos hay no sé cuántos millones de pobres. Digo, ah, sí, estupendo. ¿Me puede decir usted cuál es la renta mediana de esos pobres? Ah, que es casi un 40%, 50% superior a lo que Claro, ajustado por coste de vida, ojo, ajustado claro. por coste de vida, a lo que usted llama clase media y trabajadora en nuestro país. Entonces resulta que nosotros no estamos protegiendo, que nuestro sistema socialdemócrata no protege nada, porque lo único que está haciendo es lo que decía Thomas Sowell, el asistencialismo justifica la pobreza y la perpetúa, ¿no? Entonces, Ujú. a mí, por ejemplo, pues, me parece maravilloso yo he visto personas que se han arruinado y que ¡pum!, vuelven a salir adelante, no se hacen multimillonarios, no es una cosa ahí de película de estas de Hollywood, pero que salen adelante, ¿no? Y a mí me parece eso, o sea, yo nunca he visto en Estados Unidos, tú vives en Irlanda, ¿no? Me acabas de decir, en Irlanda, en Reino Unido, en Holanda, en los países libres, elige el que quieras. Nunca he visto a alguien que tenga tesón, ganas, talento y compromiso para trabajar que no esté bien, bien, relativamente. Luego, obviamente, tú me dices, claro, es que este señor o esta señora es adicto al crack o es adicto al fentanil. Claro, Sí, claro. perdóname, pero eso no me vale a mí como ejemplo de que una sociedad va mal, ¿eh? O sea, sí me vale como ejemplo de que una sociedad tiene problemas, pero no como un ejemplo de que el sistema no sé qué, ¿no? ¿De acuerdo? Yo Claro. creo que eso también hay que ponerlo en su sitio. Y creo que además, también desde ese punto de vista, personas que han estado en situaciones absolutamente alucinantes, a nosotros nos daban charlas, ¿no? Gente que nos contaba sus fracasos. Y yo recuerdo una charla que nos dio un señor que tenía un taller mecánico que nos contó su descenso en el alcoholismo, las drogas, etcétera, tal cual, y decía, o sea, ¿cómo puede a nadie salir de esto? Y, o sea, el aprender, ¿sabes? No el decir, oh, el sistema me odia, y no, yo creo que esa es la... O sea, yo por eso, y creo que eso viene de la libertad y de la iniciativa y de fomentar la iniciativa individual. Claro, sí, sí. En el libro es como que viajas por distintos países, ¿no? Y uno de ellos es Argentina, que Sí. históricamente pues tienen estos problemas con la inflación. Y me gustaría preguntarte, Daniel, ¿cuál es el origen de la inflación endémica que tiene Argentina? Gastar mucho más dinero e imprimirlo, La impresión de dinero. Mm. nada más. O sea, cuando uno va a Argentina, todo ese engranaje de gente que tiene que justificar que la inflación es cualquier cosa excepto un efecto monetario, te intentan convencer de cualquier cosa. No, que la inflación es culpa de los supermercados, aquí ya lo estáis viendo, tal cual, no sé qué, no sé cuánto. Bien. Y yo siempre pregunto la misma cosa, vamos a ver, a una hora de viaje de aquí,
Una hora, menos, de hecho. En Uruguay la inflación es 10 veces menor, 10. ¿Mm? ¿Qué pasa? ¿Que son tontos ahí? ¿Sabes? Y aquí, ¿no? Entonces, pero el origen el problema de Argentina lo describió una vez una escritora argentina, que no recuerdo, pero lo vi en la televisión allí en Argentina y dijo una cosa maravillosa. Dijo, alrededor de los años 60, Argentina tuvo la opción de elegir entre ser y parecer, y eligió parecer. Y es parte del problema, o sea, es un sistema político confiscatorio y extractivo que expulsa al maravilloso talento y capital humano que tiene Argentina. Cualquier persona que, como tú y como yo, hayamos viajado por todo el mundo, encuentras a los argentinos por todo el mundo que son que el menos preparado hace relojes, o sea, unos cracks todos, ¿sabes? Expulsa al talento, mantiene como clientes rehenes a un montón de gente que no, a la que se le han cortado las alas con esa actitud que comentábamos antes de bajar constantemente al ciudadano, ¿no? Y es un país que tiene un enorme capital humano y, sin embargo, que tiene que sobrevivir a un Estado que es confiscatorio y extractivo, que destruye el poder adquisitivo de la moneda, que tiene una clase política que es una máquina de destruir el tejido productivo, y los pocos que sobreviven dentro o están fuera del sistema 100% dolarizados o simplemente llevan su actividad en otros países, aunque vivan en Argentina, o simplemente pues, intentan sobrevivir en una situación que es pues, devastadora, porque lo que es la evidencia de lo que hace un Estado socialista. Porque tú me dirás, bueno, pues que haya habido gobiernos de peronistas y de también liberales. ¿Cómo liberales? No. Macri se supone que era liberal. No, es decir que Macri es liberal es como literalmente decir que Honecker era democrático, ¿no? En Alemania, ¿no? ¿Eres optimista con respecto a Argentina? Lo Yo digo por claro, yo Milei y claro. eso. Yo soy muy optimista con respecto a Argentina por una sencilla razón. Argentina es un país que es rico y que tiene enorme capital humano. Y que lo que tiene es un problema, como dice Javier, buen amigo, Javier Milei, tiene un problema, que tiene una casta política extractiva y confiscatoria y lo que él le llama chorros, ¿no? ¿Sabes? Que lo que está haciendo constantemente es expulsar las oportunidades de inversión y fagocitar la creación de riqueza del país. Entonces, yo tengo vamos, en Argentina tú haces tres cosas, complicadas de hacer, ¿eh? Pero tres cosas. Y el país empieza a despegar como no te puedes ni imaginar. La primera, eliminar el Banco Central de la República Argentina y la impresión constante de pesos, ¿de acuerdo? Primero. O sea, dolarizar, pero dolarizar de verdad, porque en Argentina se dice siempre, no, es que ya dolarizamos. No, lo que ustedes hicieron fue un cuento chino, que es decir que un peso es igual a un dólar porque me lo invento yo. Eso no es dolarizar, ¿no? Dolarizar o utilizar el euro o eurizar, lo que tú quieras, me da igual. Eliminar el Banco Central como máquina de destrucción del poder adquisitivo de la moneda. La segunda es eliminar un sistema de incentivos absolutamente devastadores dentro del escenario del entorno político. Por ejemplo, no sé si lo sabes, pero cada persona que elige el poder político tiene la capacidad de contratar hasta 15 alrededor de ese enorme leviatán burocrático. Lo tercero que tienes que hacer es recortar el gasto público de manera importantísima. Y con ello bajar los impuestos. Esas tres cosas se pueden hacer. Desafortunadamente, van a ocurrir de la peor manera. Es decir, como está ocurriendo, Argentina está abocada a una hiperinflación y va a acabar en una situación en la que van a tener que hacerlo como le pasó a los ecuatorianos. Ya.
Bueno, a ver qué pasa. Te quería preguntar también por tema de deuda pública, porque yo creo que hay mucha gente que tiene la percepción de que por mucho que aumente la deuda pública no pasa nada, porque Claro. digamos no ha habido un petardazo, ¿sabes? Un Pedro Sánchez diciendo, señores, hay que bajar las pensiones a la mitad porque no podemos endeudarnos más. Yo creo que hasta que no pase eso, la gente tiende a pensar que da igual endeudarse. Entonces, te quería Claro. preguntar, ¿qué consecuencias tiene esta deuda galopante en el día a día? ¿En qué nos afecta que España esté tan endeudada? Hombre, nos afectan muchas cosas. La deuda es como un grillete para el crecimiento, para el empleo y para la productividad. La deuda son muchos más impuestos, mucho más inflación o muchos más recortes en el futuro. Entonces, nos afecta en todo. Lo que pasa es que la gente no percibe porque como nos afecta en todo y en muchas cosas pequeñitas a la vez, Ya. piensa que nada de eso tiene que ver con la deuda. La gente piensa que el hecho de que tengamos una tasa de paro que es tan elevada no tiene nada que ver con tener un enorme endeudamiento que supone que las cotizaciones sociales sean mucho más altas, por lo tanto se contrate menos, etcétera. O sea, las interconexiones entre aumentar la deuda pública y empobrecer a los ciudadanos son muy difíciles de entender por la gente, sobre todo porque la gente piensa, uff, con esta deuda pública vamos a quebrar. Y la gente se piensa que el país va a quebrar, que un día te levantes por la mañana y no sé, y que no haya dinero, ¿no? No, así Sí. no es como salta una burbuja de deuda pública. Lo que pasa es que se estanca la economía. Y obviamente, pues claro, ya te digo, la deuda siempre se paga. Entonces, se paga con mayores impuestos, mayores recortes o o mayor inflación, o las tres cosas a la vez. Claro. Y claro que duele. Lo que pasa es que como tú imagínate, esto pasa mucho, ¿no? Tú imagínate que eres una persona a la que le dan una tarjeta de crédito, ¿no? Y tú no sabes que hay que pagarla. Entonces tú empiezas a gastar y dices, qué bien, qué bien, qué bien, hasta que llaman y te dicen, oye, que te puedo mantener la tarjeta de crédito, pero, esto es lo que la gente no entiende, pero tienes que hacer esto, 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 esto para reestructurar tu deuda. ¿De acuerdo? La gente se cree que el Estado puede reestructurar su deuda y seguir gastando todo lo que quiera. Y eso no es verdad, ¿sabes? ¿No? Claro, pero es la sensación que da, porque llevamos años diciendo, estamos endeudándonos para seguir pagando todo lo que el Estado está pagando y tal, y no tenemos esa sensación de que pase nada. Pero claro, Claro, yo creo que bueno, no una de tenemos las... esa sensación de que pase nada, pero tú misma lo has dicho, para el mismo puesto de trabajo en el Ya, que tú ganas 21.000 euros en España, los ganas 40 en ya. Irlanda. Y luego Para, también están los tipos de interés, que eso sí hay que pagarlos. claro, y O sea, no, los intereses, la quiero decir. deuda, la idea que se repite en el keynesianismo de que los estados no pagan la deuda es mentira. La deuda se paga todo el tiempo y te cuesta más. Y el presupuesto tiene un porcentaje mucho mayor de coste de la deuda, Claro, y etcétera, 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 etcétera. Y eso todo redunda en el empleo, en el crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera. O claro. sea, la gente te dice, no, es que Japón tiene una deuda del 270% sobre PIB y no pasa nada. ¿Y entonces está en Japón? Porque es que, claro, la primera cosa por la que piensas que no pasa nada es porque nunca jamás has estado en Japón y nunca jamás has visto que en el momento en el que sales de Tokio y de unos barrios muy particulares, o de Osaka y de unos barrios muy particulares, el nivel de pobreza que hay. Y el nivel y eso, y claro, te dicen, no, es que hay deflación. No, hay deflación, no. Como yo me dijo a mí un japonés una vez, intente comprarse usted una casa aquí y me dice qué tal está el tema de la deflación. O sea, lo que te quiero decir es que la inmensa mayoría de las razones por las que la gente piensa que no pasa nada es la misma razón por la que piensa que no pasa nada cuando se toma una copa y otra copa y otra copa y otra copa y otra copa. Ya, Claro, todo el mundo dice yo controlo hasta que te metes una piña. ya. Entonces, el proceso hasta que te metes la piña, pues el ser el Pepito Grillo que dice
¿Qué te estás pasando? ¿Qué te estás pasando? Te está llamando antisocial. Te están llamando lo mismo que... claro, hay todo un incentivo perverso para mantener ese exceso. Pero luego, pues eso, la gente dice, ah, es que yo, ¿cómo se puede vivir con 1.000 euros al mes? No, 1.000 euros son casi 2.000 para el empleador, Claro, ¿sabes? claro. Claro. Sí, y yo, vamos, me pregunto qué va a pasar cuando los intereses sean un porcentaje mucho más alto de los presupuestos de lo que lo son ahora, porque eso Que es lo va algo a hacer, que... que lo va a Sí, hacer. La factura de intereses a este ritmo va a ser, va a ser prácticamente la misma cantidad que nos gastamos en pensiones si se va a este ritmo. Y claro, si tú te gastas el 12% del PIB en pensiones y el 12% del PIB en intereses, pues el país él ya está quebrado, ¿no? Es que, pero bueno, mira, tienes todo un engranaje de gente que tiene su profesión en intentar convencerte de que no pasa nada, ¿sabes? ya. Sí, sí, sí. Sí. A mí una de las cosas que me gustó de los sucesivos gobiernos de aquí es que los gobiernos creo que entienden bastante bien la importancia de que la deuda esté controlada ya desde el punto de vista de la confianza internacional. Hubo un discurso que dio el primer ministro al presentar los presupuestos de 2012, que eran unos presupuestos austeros, que ya sabes lo que quiere decir eso, un bajoncito en el gasto público ya es austeridad. Y el hombre decía que necesitaban recuperar la confianza internacional para que la gente invirtiera en Irlanda digamos, confiara y volviera a financiar a las empresas de aquí y todo, y que para eso hacía falta eliminar el déficit y Claro. controlar la deuda. Y por qué ha pasado eso en Irlanda, que era un país? Es que es interesante lo que estás diciendo. Irlanda era un país que se percibía que hacía todas las salvajadas que hace España, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque fueron rescatados. Porque fueron rescatados y vieron la situación absolutamente tremenda en la que se metía el país por un exceso de endeudamiento, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ser, si es que además el exceso de endeudamiento, los déficits constantes, etcétera, es la política más antisocial que existe. Por eso me molesta tanto la utilización y por eso les arrebaté la palabra social en mi libro Libertad o Igualdad, ¿no? Que se tenga la desvergüenza de llamar políticas sociales a endeudarte, empobrecerte y estancarte, literalmente me parece no solamente una aberración, sino que además es profundamente antisocial. Y muy egoísta para los niños. Totalmente. Hombre, claro, Claro. pues piénsalo. O sea, piénsalo desde el punto de vista de la historia de España. Y dices, vamos a ver, este gobierno, el gobierno de Sánchez ha aumentado la deuda, va a irse aumentando la deuda en 300.000 millones. 300.000 millones que le está pasando la factura a las siguientes generaciones. A Claro. eso está diciendo que le preocupan los jóvenes, ¿de qué le van a preocupar a los jóvenes? Está diciendo que le preocupan los jubilados. ¿Cómo te van a preocupar los jubilados? Estás poniendo en peligro las pensiones, haciéndolas insostenibles. ¿Cómo te vas a decir que te preocupa el sector público si estás haciéndolo insostenible? Si es que resulta que una de las cosas que te das cuenta cuando te haces liberal es que eres mucho más social que los que se llaman a sí mismos socialistas. Ya, esa es buena. Y Daniel, ¿por qué en los países hispanohablantes las ideas de libertad económica no han calado tanto como en los anglosajones? ¿Qué tenemos? No sé, ¿qué hemos hecho mal? No es una cuestión de países hispanohablantes, no es por la lengua. Se tiende a hacer muchas Ya, cosas, bueno, sí. se tiende a identificar causalidades que no existen, ¿no? Como por ejemplo, no, es que como son países católicos, los países católicos son despilfarradores y destructores de riqueza y los países protestantes son, no, tampoco es cierto, ¿no? Yo creo que lo que ha ocurrido en Latinoamérica es que nunca han tenido verdadero libre mercado. Han tenido estatismo de derechas e estatismo de izquierdas. Entonces te dicen, no, nosotros hemos sufrido el libre mercado. ¿Dónde? ¿Dónde? Que me lo explique. Sí. ¿No? Claro, fíjate, te dicen, no, porque fíjate Pinochet, fíjate no sé cuándo. Entonces, primero, se identifica libre mercado con
dictadura de derechas. Y claro, obviamente, cuando ha habido una dictadura asesina, claro, la gente dice, "Oye, esto no me gusta porque a mí no se trata solamente de que me pueda comprar una casa o que pueda tener un negocio, sino de que no me maten, ¿de acuerdo?". Claro. Es que el primer problema es identificar capitalismo y libre mercado con dictaduras de derechas. Gran problema. El segundo gran problema es identificar, y ahí viene la influencia de Venezuela y Cuba, que están todo el día regando de dinero a estos grupúsculos, es identificar que el socialismo nunca ha funcionado porque nunca se ha implementado realmente, ¿verdad? Esto Claro, es no lo hemos hecho bien, no lo hicieron bien. entonces, lo maravilloso en Latinoamérica es que te dicen, ya hemos sufrido el libre mercado y el capitalismo. ¿Así? Yo no lo veo por ningún lado. Pero, y el socialismo, y dice, no, es que eso no era el verdadero socialismo. Pero esto sí era verdadero capitalismo, esto sí era verdadero libre mercado. ¿Ves? Como dice Carlos Rodríguez Brown, al capitalismo se le juzga por sus peores resultados y al socialismo por sus mejores intenciones. Claro, entonces dicen, no, hombre, por favor, sí, Maduro, Chávez, si querían mucho a los pobres, así, querían mucho a los pobres, ¿en qué? ¿Sabes? ¿No? O sea, que lo que ha pasado en Latinoamérica es que no ha habido libre mercado, no ha habido la oportunidad de, Ya. de tener eso. Mira, ahí, mira, me decías que lo que no me gusta de Estados Unidos. Ahí metió la pata Estados Unidos, pero mucho. ¿Verdad? Sí. Pues Daniel, para terminar, que ya llevamos una hora, como amante de los animales, te tengo que preguntar quiénes son Kilda, Blinky y Ravioli, que los mencionas en el libro. ¿Qué especies son? Kilda es nuestra perrita, una Westie, que es la reina de la casa en todos los sentidos, ¿eh? Es la auténtica jefa de la casa. Blinky y Ravioli eran dos conejos que tenía que de manera así un poco a escondidillas compraron mi mujer y uno de mis hijos. Te Sí, metieron en casa. no me enteré, y que los tuvimos en casa durante un tiempo, pero ya están en el cielo de los animales. Vale, muy bien. Pues bueno, esas eran todas las preguntas que tenía. Muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias por el rato que hemos pasado, que nos hemos divertido, y Sí, muchas gracias por seguir defendiendo la libertad. lo mismo. Hasta luego.